Vamos a leer algunos versículos o algunas escrituras. Primeramente Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y vamos a leer en Marcos también, capítulo 10, versículo 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra lo hizo Dios. Amén, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Y vamos a leer una escritura más en Gálatas 6. Vamos a leer el versículo 15 también de esta escritura. Gálatas 6, 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Dios bendiga su palabra, ¿verdad? Y pueden tomar asiento. Y vamos a entrar, hermano, a un tema en esta mañana sobre la novia de Jesucristo en una nueva creación en Cristo. ¿Verdad? Pedimos, verá, su atención porque el Señor nos pueda ayudar, ¿verdad? Y entender lo que se va a hablar. Quiero tomar aquí este mensaje, el futuro hogar, en la página 12. Todos nuestros cuerpos en los que vivimos ahora fueron puestos en la tierra cuando Dios la crió. Porque uno salió del polvo de la tierra, ¿verdad? Hablando de este cuerpo. Si no hubiera habido una tierra, ¿de dónde Dios iba a tomar su cuerpo? Tenía que criar primero la tierra para así poder criar a su cuerpo también. Todo fue trazado aquí cuando Dios mismo la crió. Ustedes estaban en sus pensamientos y en Él, hermanos, el gran eterno. En Él, hermano, estaban el pensamiento, el cual es un atributo. Ahora, el pecado causó que todo esto sucediera. Y Dios, hermano, a través de esta edad, está juntando su material. Amén, hermanos. Él está juntando, ¿verdad?, su material. Para ser más directo, su pueblo. En el poder de transformación, el profeta dice aquí, en la página 18, comenzando con el párrafo 84 en adelante. Ahora encontramos que todo estaba en orden. Dios lo habló y dijo que sea esto, que sea lo otro, que sea un Edén, que sean las flores. Él, verá, crió todo eso
Y luego dijo que sea mi hijo a mi propia imagen. Que sea mi hijo a mi propia imagen, que se pare allá en el huerto del Edén y que su esposa esté a su lado. Qué hermoso era eso. Y el Padre, hermano, Él era un Padre, Dios. Así que allí aparecieron sus propios hijos y Él hizo un paraíso para ellos. Dios se gozó al hacer cosas para sus hijos. Todo estaba perfecto, todo estaba en orden. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerde, verá, las madres, cuando ellos, verá, iban a tener sus hijos, no importaba si tuvieran que descontar, verá, de la plata, de la comida, si él iba a necesitar algo, verá, un par de zapatos o lo que le gustaba, ustedes lo hacían para hacer algo por sus hijos, papá y mamá. Papá trabajaba más para conseguir algo para los hijos, proveer, ¿verdad?, lo que él necesitaba o iba a necesitar. Ahora, eso solo, ¿verdad?, muestra que nosotros estamos acá abajo como padres. Pero Él, verá, Dios es el Padre de todos nosotros. Ahora, ¿cuánto mejor, hermano, será lo que Él ha hecho y lo que Él ha preparado para nosotros? Con razón dijo, verá, el apóstol, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9 dice eso. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Así que nosotros simplemente no podemos concebir en nuestras mentes. Nuestra mente no es capaz de pensar en lo correcto, en la dirección correcta. Hablando de lo que Dios tiene preparado para nosotros, que lo amamos a Él. ¿Ven? Yo me puedo imaginar, bendito el Señor, lo que será. Puedo pensar lo que será, mas mi mente no es capaz de pensar en lo grandioso que eso es. Va mucho más allá de lo que yo pueda pensar. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se puede imaginar, hermano, cómo será el cielo cuando todos estemos allá jóvenes? Alabado sea el nombre del Señor. Mira, Él está hablando aquí de la sexta dimensión. Bendito el nombre del Señor. ¿Verdad? Porque primero estaremos allá para luego venir de regreso a la tierra. ¿Entendemos eso? Bendito el nombre del Señor. Habrá una gran cena y ahí estaremos con Él. Por 3 años y medio estaremos allá con Él. ¿Verdad? Sabemos eso. Y luego vendremos a la tierra. Todos jóvenes. No habrá pecado en nosotros.
¿Qué lugar tan hermoso será eso? Pero es mucho más que eso. Dice la Escritura, ni siquiera ha podido subir al corazón del hombre lo que Dios tiene preparado para ellos. Él lo habló, hermanos, y así será. Amén, hermanos. Ahora, después de este esquema tan hermoso que él tenía allí, quiero decirlo, ¿verdad?, en estas palabras. La madre, antes que el hijo nazca, se hacen, ¿verdad?, o se consiguen esa cunita, consiguen zapatitos, ¿verdad?, ropita, y preparan todo para la llegada de esa porcioncita de amor que Dios enviará. Para eso ellos preparan todo. Amén, hermanos. Eso es lo que Dios hizo para Adán y Eva. Él crió el huerto del Edén. Él ya lo había hablado porque estaba en su mente. Y cuando Él lo habló, tiene que suceder. La Biblia dice, ¿verdad?, Hebreos 11:3, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Porque todo estaba en su mente. Alabado sea el nombre del Señor. Luego lo trajo a existencia. Tengan eso ahora en mente. Lo que Él habla tiene que suceder. Nada puede impedir eso. Nada puede evitar, hermanos, que eso suceda. Dios lo dijo. Y eso es un asunto terminado. Dios lo dijo y va a suceder. Ahora, Él tenía todo esto en mente. Él dijo, sea esto, ¿verdad? Y comenzó Él a hablar su palabra en Génesis 1. Sea esto, sea aquello. Él estaba sembrando semillas. Sea esto aquí, sea esto allá. Él sabía que de esa manera, hermano, sería. Recuerde que la semilla es la palabra de Dios. Él primeramente tenía que sembrar la semilla o hablar la palabra para que luego eso sucediera. Él sabía que sería de esa manera. Por cuanto Dios no puede cambiar. Alabado sea el nombre del Señor. Y Adán y Eva, verás, fueron los primeros granos que Él puso en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, estaba predicando cómo Él volvió a Abraham y a Sara en el pasado, un hombre joven y una mujer joven, para poder tener o recibir ese bebé. Hablando de eso, dice, escucha este testimonio.
Hace tiempo yo me estaba peinando estos 2 o 3 cabellos que me quedan. Mi esposa me dijo, ella dijo, Billy, casi estás calvo. Yo dije, pero yo no he perdido ni uno de mis cabellos. Ella dijo, entonces te pido que me diga en dónde están. Yo dije, cariño, dime a dónde estaban antes que yo los tuviera. En donde sea que ellos estaban, ellos están allí ahora esperando que yo vaya por ellos. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. En Lucas, verá 21, 18 dice la Biblia que todos nuestros cabellos están contados y ninguno perecerá. Bendito el nombre del Señor. Ahora Dios, hermanos, dice, Él es un gran contratista. Antes que Él tuviera un ser humano en la tierra, Él colocó el material primero. Como un contratista, ¿verdad? Edificando una ciudad, un condominio, un asentamiento, como usted quiera llamarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Él colocó primero, verá, puso el material. Él iba a hacer al hombre a su propia imagen. Y darle, hermano, verá, la tierra para que Él morara allí. Ellos eran dioses menores de lo que era Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, Jesús dijo, la ley dice que soy dioses. Amén, hermanos. Vamos a leer aquí el Salmo 82 para que usted mire la escritura. Dios 82:1 está en la reunión de los dioses. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, digo, ahí estaré yo en medio de ellos. Amén, hermanos. En medio de los dioses juzga, porque el juicio comienza por la casa de Dios. El 6 dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Los hijos del Altísimo son dioses. Pero como hombre, ¿verdad? Ya David está hablando aquí, ¿verdad? Después de la caída. Pero como hombre moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el hermano dio dominio al hombre. Él le dio el dominio, verá, de rey sobre la tierra. Él podía hacer todo lo que él quería. Pero el pecado entró.
Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora verá la mujer da a luz hijos. Bendito el nombre del Señor. Y cuando nace así, de esa manera, de mujer, tiene que morir. El hombre nacido de mujer, ¿verdad? Corto de días y hastiado de sinsabores. Sus días están contados. Amén, hermanos. Este nacimiento que nosotros tenemos, ¿verdad? Hablando natural, es un nacimiento pervertido. Pero entonces, cuando nace de nuevo, amén, hermanos, el nuevo nacimiento entra y corrige el nacimiento pervertido. O sea, una naturaleza vieja muere para que una nueva se manifieste. Amén, hermanos. Entonces, cuando el nuevo nacimiento entra, le da vida eterna por medio del Padre eterno, Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Podemos ir a la Escritura y probar, verá que eso es la palabra. Bendito el nombre del Señor. Ahora Jesús dijo, era el que oye mi palabra, porque no todos son capaces de oírla. Alabado sea el nombre del Señor. El que oye mi palabra y come mi carne, dijo él, y ve mi sangre, tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Él dijo también, todo lo que el Padre me ha dado vendrá, y nada se perderá de ellos. Él lo resucitará en el día postrero. La muerte ni nada más nos puede separar de Dios. La muerte ni nada más nos puede separar de Dios. Él está con nosotros aquí y Él estará con nosotros más allá de la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora vamos a entrar aquí a algo, hermano, y pongan mucha atención a esto. Voy a tomar aquí preguntas y respuestas sobre Génesis. Página 3, párrafo 14 en adelante. Voy a leer aquí una pregunta y unos extractos. La pregunta es, ¿qué relación tiene Génesis 1:26 con Génesis 2:7? Está hablando de las dos partes que hay en nosotros. El hombre espiritual y el cuerpo físico. ¿Qué relación tiene Génesis 1:26, ¿verdad? El cuerpo espiritual con Génesis 2:7, el cuerpo físico? Dios crió a dos hombres en uno. Bendito el nombre del Señor. Vamos a leer aquí unas escrituras para que miremos esto y luego vamos a ver lo que el profeta dice al respecto.
Aquí, hermanos, 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este es nuestro hombre exterior, ¿verdad?, el hombre físico, se va desgastando, el interior, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Así que, mire bien, él dice, ¿cuál fue el hombre o qué relación tiene uno con la otra? ¿Cómo están conectados esto en las Escrituras? Por eso leímos esta Escritura. Amén, hermanos. Y vamos a leer aquí Romanos 7 también, 23. Que esta Escritura a menudo la leemos. Dice aquí, comenzando con el 22, perdón. Porque según el hombre interior, ese fue el que Dios crió primero. Me deleito en la ley de Dios. Amén, hermanos. Pero hay otra ley en mis miembros, ¿verdad? En el otro hombre físico, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado. Que está en mis miembros, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces vivimos en un cuerpo de muerte. Pero pronto seremos libertados de ese cuerpo de muerte. Amén, hermanos. Ahora aquí en 1 Corintios 15, 40. 1 Corintios 15, 40. Primeramente, hay cuerpo celestial, el que fue hecho a la imagen de Dios, y cuerpos terrenales, el que fue hecho de la tierra. Pero una es la gloria de lo celestial y otra la de lo terrenal. Amén, hermanos. El 46, más lo espiritual no es primero. O sea, lo espiritual usted no lo ve. En cosas que han de ser, dice el profeta, este que usted mira aquí no soy yo. Yo vivo aquí, en esta casa vieja. Pero un día voy a dejar esta casa vieja y me voy a mudar a una nueva. Amén, hermanos. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, ¿verdad? Hablando de este cuerpo. Luego, lo espiritual, ¿verdad? Que está adentro. El primer hombre, que es el que se ve, es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora miremos, hermano, entremos aquí lo que el profeta dice, verá, en Conducta, Orden y Doctrina, página 3, párrafo 14, 16 y 17. Si ustedes se fijan, la primera cosa que fue creada en la creación
fue luz. Vamos a entrar a esa escritura. Y Dios sea la luz. Amén, hermanos. Por supuesto, si ustedes siguen la creación, verán que la última cosa que fue creada fue, ¿qué? El hombre. Amén, hermanos. Porque fue en el sexto día, al final de la creación, que Dios crió al hombre. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la mujer fue criada después del hombre. Muy bien, dice. Ya sabemos cómo es eso. La última cosa que fue creada en la creación de Dios fue la humanidad, en el sexto día. Pero si ustedes se fijan, cuando Dios crió su primer hombre, Él lo formó a su propia imagen. Él fue hecho a la imagen de Dios. Génesis 1:27. ¿Y qué es Dios? Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Y 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, si podemos saber lo que es Dios, podremos saber qué clase de hombre Él formó primero. O sea, un ser sobrenatural, un ser espiritual a la imagen de Dios. Y Dios es espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, en la página 4, párrafo 21, siempre pregunta y respuesta sobre Génesis. Voy a leer varios párrafos hasta el 33. Bien. Si Dios crió, hermano, al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, ¿qué clase de hombre Él crió? Un hombre espíritu. Si ustedes se fían, después que Él hizo la creación, Él crió al hombre espíritu. Y enfocando más esto, nos damos cuenta de que Dios le dio dominio al hombre sobre todo lo que Él había creado. Vamos a ir leyendo aquí un poquito, Génesis 1:28, para que entendamos lo que estamos oyendo. Y también usted verá, se familiarice con la Escritura. 1:28. Y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. ¿Verdad? Al hombre y la mujer. Sobrenatural. Todavía no estaban en carne. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y suyugadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso lo hizo a ellos dioses menores sobre la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces,
Bendito el nombre del Señor. En otras palabras, Adán fue el primer hombre en la escala de la creación de Dios. He dicho en algunas otras ocasiones, ¿verdad? Dios solamente ha creado 2 hombres para reproducir. Porque hay 2 creaciones. La primera cayó. Y con él caímos todos. Y la segunda creación fue Jesús. Y con él vivimos de nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora mire, la primera creación fue Dios mismo. No el hombre. Dios mismo. Y de Dios, hermanos, salió el Logos. O sea, la palabra. Ahí entramos a Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Ese es el Logo. Y el Logo era Dios. Esa fue la primera creación. Ahora vamos a leer aquí un poquito más en Colosenses. Con esa creación, Él crió. Comenzó a crear todas las cosas. Con esa creación de sí mismo. Voy a leer aquí Colosenses. Colosenses, hermanos, 1:15. Vamos a ver aquí. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Ese es el Logos, la unción, la palabra. Y Él es, por medio de esa creación de sí mismo, comenzó a crear todas las cosas. Vamos a ver aquí mismo la escritura. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, o sea, el primero de toda creación, antes que el hombre. Porque en Él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por medio de Él y para Él. Amén, hermanos. Entonces allí entramos, verá, a San Juan 1. San Juan 1. En el principio era el Verbo. O sea, el principio de la creación de Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Puede ver las escrituras? Entonces Él dice aquí, verán el mensaje, la primera creación fue Dios mismo.
Y de Dios salió el Logos, el cual era la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Amén, hermanos. Luego verá, la palabra se hizo carne, pero eso ya fue después que el hombre había caído. Vamos a ver eso más adelante. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la palabra era Dios y la palabra se hizo carne. De Logos salió el hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen. De Logos salió el hombre. Ahora dice aquí, regresemos a 100 millones de años antes que aún existiera una estrella o una luna en el mundo. Mire cómo comenzó Dios. Hubo un tiempo en que no había nada aquí, todo era eternidad. Y esa gran eternidad era Dios. Él estaba allí, aquí. Acerquémonos aquí a la orilla de este barandal y miremos. Bien, ningún hombre ha visto al Padre. Juan 1:18. Ningún hombre puede ver a Dios en forma corporal. Amén, hermanos. Él está aquí, pero no corporal. Yo estaré con ustedes, digo, todos los días hasta el fin del mundo. Pero no corporal. Porque Dios no está en forma corporal. Dios es espíritu. Ningún hombre ha visto al Padre, sino a quien el unigénito del Padre le ha declarado. Pero fíjense, volviendo a la eternidad. No había nada, era solamente espacio. No había luz, no había tinieblas, no había nada. Se miraba como que no había nada, pero allí estaba ese gran ser sobrenatural. Jehová Dios, o pudiéramos decir el gran Elohim. Porque todavía él no era ni Jehová ni era Dios. En los términos de su significado. Jehová significa un padre con su familia y todavía no tenía familia, no había venido. Y Dios significa objeto de adoración y no había nadie que le adorara. Alabado sea el nombre del Señor. Este dice, pero allí estaba ese gran ser sobrenatural, cubriendo todo espacio y todo lugar, todo el tiempo, por siglos de siglos. Así que Él es el principio de la creación. Ese era Dios. No se podía ver nada. No se podía oír nada. Ni siquiera el movimiento del aire. Pero aún así allí estaba Dios.
Ese era Dios. Ahora la Escritura dice, ningún hombre ha visto eso. Eso es el Padre. Dios el Padre. Ahora fíjense, después de un rato de observar, yo empiezo a ver una lucecita sagrada que empieza a formarse. Dios mismo en su propia creación. Una lucecita sagrada, como un halo o algo. Solo pudiéramos verlo con ojos sobrenaturales. ¿Verdad? Eso es lo que en todo el Antiguo Testamento le llamaron el Padre. O la columna de fuego. Esa misma luz es la que miró Pablo en el camino a Damasco. Éxodo 13:21, ¿verdad? Esa misma luz es la que guiaba por la noche a los hijos de Israel. Como estaba diciendo, la parte de Dios empezó a desarrollarse en algo para que los seres humanos pudieran tener una idea de lo que era Dios, de lo que era eso. Una lucecita moviéndose. Eso era la palabra o el logos. Bien. Dios mismo dio a luz a este hijo. Lo cual fue antes que hubiera, amén hermanos, un aire para hacer un átomo. Jesús dijo, glorifícame Padre con la gloria que tuvimos antes de la fundación del mundo. Juan 17:5. Antes allá del principio. Él dijo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero luego ese verbo se hizo carne. Pero ya eso fue, hermanos, después de la caída, para poder redimir la creación caída. Y Él lo hizo por la manera en que nosotros venimos. Amén, hermanos. Génesis 1:27, verá, es el hombre a la imagen de Dios. Génesis 2:7 es el hombre a la imagen del animal. El hombre de la tierra terrenal. O sea, de la teofanía pasó a carne. Así venimos. De Génesis 1:27 a Génesis 2:7. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Ahora en Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, eso es volver a Génesis 2:7. Él también participó de lo mismo. Para poder sangrar y poder morir.
Entonces dice, este halo pequeño de luz. Decíamos que no se podía ver nada todavía. Pero por medio de ojos naturales podemos ver ese halo de luz allí. Ese es el Hijo de Dios, el Logos. Bien, dice, puedo verlo jugando con toda la eternidad como un niño ante la puerta del Padre. Amén, hermanos. Y su creativa imaginación, estamos hablando del Logos, del Hijo, él empieza a pensar las cosas que él va a crear. Porque por él y por medio de él fueron hechas todas las cosas. Hablándolo así de manera natural, no me malentiendan. Jesús no creó nada. Él tomó algo que ya estaba creado, como era, ¿verdad?, los panes, y los multiplicó. O el pez y los multiplicó. Bendito el nombre del Señor. Pero el Logos, Dios mismo, alabado sea el nombre del Señor, Él fue el creador de todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Bien, hermanos. Tomando aquí siempre preguntas y respuestas sobre Génesis, páginas 7 y 8. Si el hombre hubiera sido algo como esa lucecita sagrada, en otras palabras, si Dios lo hubiera dejado así, como Génesis 1:27, a la imagen de Dios, no hubiera podido haberse visto. Amén, hermanos. O sea, usted no me puede ver a mí en lo sobrenatural. Dios me tuvo que poner en un cuerpo físico para poderme ver. Poder hablar, poder expresarse. Alabado sea el nombre del Señor. Si el hombre hubiera sido algo como esa lucecita sagrada, o sea, como el Logos, como Dios, no hubiera podido haberse visto. Porque ese es un ser espiritual. Dios mismo se reveló o se manifestó un poquito más e hizo una trinidad de sí mismo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo eso era desde el principio. Amén, hermanos. El Padre era el gran ser eterno. Luego pasó a ser el Hijo, el Logos, y a la vez el Espíritu Santo. He aquí Dios, dice, revelándose a sí mismo en hagamos al hombre. Amén. Hagamos al hombre. Ahora Él nos hace de una manera trina. Somos un ser trino. Alma, cuerpo y espíritu. Uno. 3 en 1. Bendito el nombre del Señor. Amén, hermanos.
Ahora, él dijo, hagamos al hombre, el cual era su hijo, un renuevo de él, un reflejo de él, algo que él reprodujo de sí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. El hombre guiaba, hermanos, a las bestias y a todos los animales, Génesis 1:28, de la manera que el Espíritu Santo hoy guía a la iglesia. Amén, hermanos. Él guía tus pasos, Él guía tu vida, Él guía todo, pero no lo ves. Así era el hombre, a la imagen de Dios, antes de ser puesto en carne. Bendito el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, la voz del hombre, mejor dicho, se oía, llamaba al ganado para este lado, llamaba a las ovejas para estos pastos, llamaba a los peces. Él tenía dominio y todo le obedecía a él. Pero no había hombre que cultivase la tierra todavía. Amén, hermanos. Entonces vamos a Génesis 2:7. Dice, formó Dios Jehová al hombre del polvo de la tierra. Dice, lo estamos siguiendo. Él formó al hombre del polvo de la tierra y puso en él el ser sobrenatural. Él crió algo así como una estatua, un muñeco de 16 elementos de la tierra: calcio, fósforo, potasio, hierro, magnesio, etcétera, zinc. Después que él formó eso, no se podía mover. No podía hacer nada. Entonces él agarró el ser sobrenatural y lo introdujo allí. Y sopló en él, dice, aliento de vida. Y vino el hombre a ser un alma viviente. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Dios, hermano, aún antes que existiera una estrella, Él sabía cómo sería este mundo. Él supo, dice aquí, que yo sería William Branham, que sería un predicador del Evangelio desde este púlpito. Y tengo el libro de adopción, hermano, que lo presta, por favor. Amén, hermanos. Entonces, Él supo quién sería usted y lo que usted sería. Él sabía que usted estaría sentado escuchando en esta mañana esta palabra. Y eso fue aún antes de la fundación del mundo. Amén, hermanos. Voy a tomar aquí adopción, página 20, párrafo 110. Ahora, ¿quién dice pudiera dudar eso? Eso es lo que Pablo dijo aquí en la escritura de Pablo.
Ese es el escrito de Pablo. Fue lo que él enseñó a la iglesia. La iglesia en posición antes de la fundación del mundo. Cuando Dios, en sus dolores de parto, estaba dando a luz, dándolo a luz a ustedes, sabiendo lo que ustedes harían, Él los colocó en posición dentro de su propio cuerpo. Para ser un ama de casa, para ser un agricultor, para ser un predicador, para ser un profeta, para hacer esto, para hacer aquello. Él lo colocó en posición. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Dios eso lo hizo, era desde antes de la fundación del mundo. Así que Él sabía que Él iba a ser una mujer. Y por eso es que en Génesis 1:27 hizo al hombre varón y hembra. Porque Él sabía que iba a haber una mujer también. Alabado sea el nombre del Señor. Él crió al hombre, hermano, varón y hembra, los crió una representación anticipada de lo que Él iba a formar después. Amén, hermanos. Pues Él hizo a la mujer y al hombre aún antes de que ellos fueran formados del polvo de la tierra. ¿No es eso maravilloso? Alabado sea el nombre del Señor. En el libro de Hebreos, capítulos 5 y 6, parte 1, párrafo 159 y el párrafo 60, el motivo de Dios era hacer al hombre a su imagen para que tuviera compañerismo con Él. Amén. Y entonces fue que Él vino a ser Dios y vino a ser Jehová. Un ser intangible. Era el hombre primeramente y la mujer. Siempre recuerde, varón y hembra los crió. Eso eran intangibles. ¿Qué significa esa palabra? Algo que no se puede tocar. Dios es intangible, pero también se hizo tangible. Se tocó y todo. Amén, hermanos. Miremos aquí un poquito esta escritura, como Juan aquí verá, nos habla un poquito sobre eso. Ya con el mensaje podemos entender mejor esto. Primera de Juan 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. O sea, de lo tangible, de lo intangible vino a ser tangible. Amén. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó.
Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Ahora el pecado, hermanos, nos metió en un lugar de corrupción. El hombre cayó y con él cayó la creación. Gloria al nombre del Señor. Nos metió en un lugar de corrupción. Pero eso nunca paró el programa de Dios. El programa de Dios siguió adelante. Él dice, y amigo pecador, hoy, si usted no ha nacido otra vez del Espíritu de Dios, usted tendrá un fin en alguna parte. Y su fin es en caos, en ruina, sufrimiento y miseria. Si no ha nacido del Espíritu de Dios. Ahora él dice, pero ustedes quienes han creído en el Señor Jesús, ¿verdad?, y han nacido de nuevo, lo han aceptado también como su Salvador personal, ustedes están eternos como Dios es eterno. Usted no tendrá fin. Él dijo, yo les doy a ellos soes, vida eterna, la vida de Dios. Nunca perecerá, hermanos. Aún vendrá a juicio, pero ha pasado de muerte a vida. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que Él era y esa es la razón por la cual Él vino. Ahora veamos un poquito la caída, hermanos. Qué terrible fue eso. Y vamos a ver aquí un poquito, verá, para avanzar un poco, Apocalipsis 5. Adán tenía el libro en sus manos de redención, pero él lo dejó caer y el diablo lo tomó. Eso es lo que dice la gente. Pero el diablo no lo pudo tomar. Dice el profeta, porque el libro volvió a las manos del dueño original. Amén, hermanos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que preguntaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, ni de los que estaban en la sexta dimensión, ni de los que estaban en la quinta dimensión, ni de los que estaban en la tierra todavía. Podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y oraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Todo eso tiene un significado.
Tomando aquí el primer sello, página 111, párrafo 33. El libro en realidad fue planeado y escrito antes de la fundación del mundo. Porque el libro, hermanos, ciertamente contiene los nombres de los elegidos. Amén, hermanos. Allí estaban, verá, todos ellos, cada una de las edades. Bendito el nombre del Señor. Este libro, la Biblia, en verdad fue escrito antes de la fundación del mundo. Y Cristo, siendo el Cordero, fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, ya Dios sabía lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, y Él todo lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Y los nombres de los miembros de su novia fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Pero estos han estado sellados. O sea, es un misterio. Los sellos es un misterio. Y ese misterio solamente le es dado a conocer a los elegidos. Vamos a leer aquí Efesios un poquito. Efesios 1, 7. En quien tenemos redención, ¿verdad? Hablando de Cristo, por su sangre. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahora el 9, dándonos a conocer el misterio. ¿Verdad? El misterio que está en el libro sellado. El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Vea, los nombres de su novia fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Pero estos han estado sellados. Dice el profeta, y nosotros estamos sellados con el libro. Y ahora están siendo revelados los nombres de quienes estaban allí. Espere usted que venga las manifestaciones de los hijos de Dios y usted va a ver todos esos nombres siendo manifestados. Qué cosa, dijo, tan tremenda. Cuando Juan vio esto, dijo que el cielo y debajo de la tierra, todos lo oyeron clamando, amén. Bendiciones y honra. Él estaba teniendo un tiempo maravilloso. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Miremos aquí el versículo 8. Cuando hubo tomado el libro, verá el versículo 8 de Apocalipsis 5. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación.
Ese es el libro que está siendo redimido. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Señor. El primer sello, página 115, párrafos 59 y 60. Ahora el Cordero, durante el tiempo de intercesión, Él sabía que allí habían nombres colocados de allí, verá, desde antes de la fundación del mundo. Y mientras todos esos nombres no hayan llegado a ser manifestados en la tierra, Él tenía que estar allí como intercesor. Ahí está perfectamente la predestinación. Él tenía que quedarse allí, porque Él vino a morir por todos aquellos que Dios había ordenado para vida eterna. Él lo vio por su previo conocimiento. Gloria al Señor. Mire cómo Él explica esto aquí. Él nos vio por su previo conocimiento, no por su propia voluntad. Su voluntad es que no se pierda ninguno. Pero su conocimiento previo, Él sabía quién iba a ser salvo y quién no. Entonces, mientras falta algún nombre que no ha sido declarado en la tierra, Cristo tendrá que quedarse allí como intercesor para redimir ese nombre. Pero tan pronto como ese último nombre haya sido echado en el cloro blanqueador, ahí terminarán los días de su redención. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Él deja el santuario y se convierte en tribunal de juicio. Hay de todos aquellos que están fuera de Cristo para ese entonces. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por eso. Bendito sea el nombre del Señor.